Caminando en la Fe, un espacio donde meditamos en la palabra de Dios en forma muy sencilla, con la sana doctrina, para seguir creciendo en este camino de la fe y conocer este legado de amor que Dios nos ha dado a través de su palabra, la Biblia. Queridos hermanos y amigos en la fe, tengan ustedes muy buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Nos volvemos a encontrar aquí en Redil FM Camino de Fe, donde compartimos la meditación de la palabra de Dios, como dice la presentación, en forma muy sencilla, para alcanzar a los nuevos que no conocen a Cristo y para acompañar a aquellos que nos cuesta entender la palabra y que juntos con el Espíritu Santo vamos a poder entender lo que Dios tiene para decirnos hoy. Solo por medio del Espíritu Santo nosotros podemos entender lo que dice el Señor, y por eso tenemos que pedirle al Señor que Él nos hable cada día por medio de su Espíritu Santo. La semana pasada estuvimos cerrando la carta del apóstol Pablo a los Efesios, una preciosa carta donde Pablo nos enseña que Dios nos predestinó para que fuésemos sus hijos, y a través de nuestro Señor Jesucristo Él nos redimió, y estamos sentados en los lugares celestiales, y que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Quiere decir que nos espera una herencia impresionante de bendiciones espirituales, donde vamos a disfrutar una eternidad junto al Señor con grandes bendiciones, y la mayor de todas las bendiciones, estar junto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y toda la Iglesia de Cristo en aquella Jerusalén celestial. Aprendimos que Pablo nos enseña también a que tenemos que cuidarnos de este implacable enemigo, que son tres, que es el mundo, la carne y Satanás, y que tenemos que vivir como hijos de Dios para dar testimonio, porque el Señor nos ha llamado para ser salvos, y Él dice en su palabra: sed santos porque yo soy santo, y dice que sin santidad nadie verá al Señor. Él nos da su Espíritu Santo, nos ha dado el fruto del Espíritu y nos ha llenado de su amor, nos capacita para hacer siempre su voluntad. El Señor nos invita a que estemos todos los días cerca de Él, unidos en la oración, en la meditación de la palabra, cuando concurrimos a la iglesia, y allí nos fortalecemos de la palabra del Señor, estamos unidos al Señor, y el Señor desea que cada día estemos más cerca de Él. Así como el Señor le mostró a Josué cómo conquistar Jericó, y Josué hizo todo a los pies de la letra, y entonces recibió la bendición porque Dios hizo el milagro. El que derrumbó los muros fue el Señor, y Josué lo único que tenía que hacer era hacer lo que Dios le había mandado, y es lo que Dios desea de nosotros. Él desea hablarnos cada día y mostrarnos el camino. Él tiene un propósito para tu vida y un propósito para mi vida, y el propósito más grande de Dios es que estemos unidos a Él, porque Él anhela nuestra comunión. Él nos ama, y como Padre amoroso Él desea que sus hijos se acerquen a Él y estén con Él. Y vivió cuando usted tiene sus hijos y sus hijos vienen cuando son pequeños y se sientan en su falda y ellos le hacen murisqueta y bromas y usted se goza. Así es Dios con nosotros. Él se goza cuando nosotros le adoramos, le cantamos, confiamos en Él. El Señor lo único que nos pide es que tengamos fe en Él. La fe nos hace producir amor y el amor nos hace producir obediencia. Las tres cosas van juntas. Entonces en la fe estemos agarrados al Señor, atentos a lo que Él tiene para decirnos cada día. La semana pasada estuvo mirando que el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, fue templado por Dios a través de las pruebas para que fuera un gran hombre de Dios y un buen rey. Pero ese hombre se descuidó en cierto momento, se tomó unas vacaciones
que le salieron carísimas. Él descuidó su vida espiritual y secular, cayó en un pecado terrible que Dios tuvo que intervenir apretándolo y tuvo que mandar a un profeta para reprenderle. Y David se humilló, reconoció su pecado, pidió perdón, Dios le restauró, pero le dijo que él tenía que sufrir las consecuencias de su pecado. Y David enfrentó estas consecuencias con valor. Él puso su mirada en el Señor y no andaba llorando por los rincones, sino que tomó con valor todo lo que tenía que vivir, y él se daba cuenta que Dios le estaba enseñando a no volver a cometer el mismo error, de alejarse de Dios y de caminar este camino por su propia cuenta. Tenemos que estar cerca del Señor, cerquita de Él, y la forma de estar cerca del Señor es por medio de la oración, por medio de la meditación de su palabra, de congregarnos en una iglesia que predica su palabra. Estar cerca de Él es escuchar prédicas y estudios bíblicos y música que honre y exalte a Cristo. Estas cosas no nos salvan, pero nos ayudan a estar cerca, muy cerca del Señor, para que el Señor pueda cumplir la obra en nuestra vida. Cuando nosotros conozcamos más la Biblia, más conocemos a Cristo, y no hay ningún viento de doctrina que nos pueda derrumbar, porque estamos viendo que hay montones de vientos de doctrinas diferentes, como dice Pablo, y no tenemos que ser como niños fluctuantes, que hoy creemos una cosa y mañana la otra, sino que tenemos que estar firmes en la fe, en el amor, en la humildad, en la mansedumbre, no creyéndonos más que nadie, sino escuchando todo, escudriñándolo todo y reteniendo lo bueno, como enseña Pablo. En este momento vamos a meditar en la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Pablo sale a predicar con Bernabé y con Marcos, y luego Marcos abandona la expedición y Pablo se enfada con Marcos, y Marcos era sobrino de Bernabé, y en la segunda expedición donde van a salir otra vez a predicar, Bernabé quiere llevar a su sobrino Marcos y Pablo no quiere, y entonces se separan, cada uno comienza a trabajar en diferentes direcciones, y Pablo toma a Silas y se va a cierta región para volver a visitar aquellas iglesias que ya habían predicado. Y dice el capítulo 16, Hechos de los Apóstoles, narra la historia de esta iglesia de Filipos, y dice aquí Lucas, allí atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió, y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Zarpamos pues de Troas y vinimos con rumbo directo a Samotracia, y en el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella
para que tuviese atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Y aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo o en el cepo. Pero a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, y él a él y a todos los que con él estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de noche, le lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa le puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Llegamos hasta aquí porque esta narración es preciosa, pero se nos va a extender mucho el tiempo. Allí Pablo decide continuar predicando en Asia, pero el Espíritu Santo no le permite, y entonces la única opción que tiene es cuando ve una visión de un varón macedonio que le llama para que pase hacia Macedonia. Y entonces Pablo, Sila y Lucas, que estaban juntos, pasan a aquel lugar, y entonces llegan a Filipos, y allí encuentran un grupo de mujeres que tenían por costumbre orar a la orilla del río, y esta mujer Lidia cree en el Señor Jesucristo, se convierte ella y toda su familia al Señor, se bautiza y hospeda a estos siervos de Dios. Y estos siervos de Dios, como vemos aquí, están predicando y orando durante un tiempo, hasta que se da el hecho de que Pablo reprenda a este espíritu inmundo de adivinación de esta joven que los acosaba todo el tiempo, y esto es motivo para que Pablo o Silas fuesen llevados presos, azotados y puestos en un cepo. Pero vemos que Pablo y Silas no se desaniman,
sino que comienzan a cantar himnos al Señor, y el Señor responde con un terremoto, y se abren las puertas de la cárcel y las cadenas salen de los presos. Y allí el carcelero, al ver que, pensando que todo el mundo se había escapado, se iba a matar, porque si no le esperaba a él la muerte, cuando se enteraran que se le escaparon los presos. Pero Pablo dice, no te hagas daño, estamos todos aquí. Y este milagro hizo que el carcelero y su familia se convirtiera, y tal vez algunos presos más. Y allí, debido a esta situación, Pablo se tiene que ir junto a Silas de aquel lugar, y ahora sí se van a dirigir a Asia, y esta región que es en Europa, que quedaba en Macedonia y más bien en la ciudad de Filipos, allí quedó plantado el Evangelio por Pablo, Silas y el Espíritu Santo en primer lugar, ¿no? Y allí nació esta iglesia de Filipos, y allí comenzó a extenderse el Evangelio por diferentes regiones de Europa, y a través del mensaje de Pablo, que él iba predicando y enviando cartas, el Evangelio se fue extendiendo en todo el mundo. Allí en Filipos creció una iglesia fuerte, y después de 2 años se enteran que el apóstol Pablo está preso en Roma, y entonces mandan a Epafrodito, que es el pastor de la iglesia, con una ofrenda a ver a Pablo. Incluso Epafrodito se enferma gravemente, a punto de morir, pero dice Pablo que el Señor tuvo misericordia de él, y entonces Epafrodito no murió. Tal vez se enfermó debido a algún virus que habría en el camino. No sabemos qué pasó, pero este pastor casi pierde la vida. Vemos cómo Satanás se levanta para impedir la obra de Dios, pero Dios siempre está protegiendo y guardando a los suyos, y el plan de Dios siempre se cumple a pesar de las contradicciones. Ustedes miren que Pablo y Silas fueron enviados por el Espíritu Santo a predicar allí a Filipos, y se levantó el enemigo de todas las formas para impedir que el Evangelio siga siendo predicado. Pero Dios intervino allí, y aunque Pablo y Silas se tuvieron que ir de aquel lugar, el Evangelio siguió creciendo y se formó una iglesia firme en la fe, en la oración, en el amor hacia Dios, hacia Cristo y hacia el apóstol Pablo. En esta primera carta del apóstol Pablo, que es una única carta, ¿no? Pero son las cartas de la prisión que se llaman. Pablo estaba en cadenas, y Pablo escribe esta carta a los filipenses para decirles cómo él se siente y que les agradece todo el apoyo que ellos dan y lo que él está haciendo en la cárcel. Y Pablo se presenta como un hermano más en Cristo, no como un apóstol. Pablo se presenta con cariño y con amor a esta iglesia, y dice Pablo y Timoteo. Timoteo es un joven que su madre y su abuela eran creyentes. La madre de Timoteo era judía y el padre era griego. Incluso Pablo lo hace en cierto momento circuncidarse, porque Timoteo se apega a Pablo y comienza a acompañar a Pablo a todos los lugares. Y como dijimos, Timoteo tiene el llamado del Señor para ser pastor, y Pablo lo va instruyendo, como vemos luego en las cartas que le escribe a Timoteo, dándole enseñanza. Y dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Ellos se llaman siervos en cadena, podrían decir, porque Pablo está en cadenas, allí atado a un guardia. Y es un siervo de Cristo porque está las 24 horas al servicio del Señor. Y es un siervo que ama al Señor, porque el Señor le ha amado y le ha perdonado y le ha dado una nueva vida. Pablo se siente agradecido con el Señor
porque el Señor le perdonó todo aquello que él hizo en el pasado persiguiendo a la iglesia de Cristo. Incluso no solo que le perdonó, sino que le bautizó con su Espíritu Santo, lo llenó de sabiduría y discernimiento y lo hizo como un instrumento importantísimo para que Pablo le predique a todos los gentiles. Comenzó Pedro predicando a los gentiles, pero luego recuerden que Pedro se dedicó a predicarle a los judíos y Pablo se dedicó a predicar a los gentiles y comenzó a preparar hombres para que prediquen, preparó líderes y también pastores y maestros para que prediquen y enseñen la palabra. Es lo que dijimos el otro día, que un apóstol es aquel hombre que va y predica, abre iglesias y prepara hombres llenos del Espíritu Santo para que junto al Espíritu Santo continúen la obra de Dios. Seguramente hoy hay ese tipo de hombres que van y abren iglesias, preparan siervos y los colocan allí y ellos siguen trabajando. Tienen su vida dedicada totalmente a Dios y esos son los apóstoles que Dios ha levantado. Dice Pablo a los que están en Filipo, a los creyentes, con los obispos y diáconos. Los obispos son los ancianos en la fe, pastores y ayudantes del pastor, y diáconos son aquellos hombres de fe y de confianza que se encargan de la parte secular de la iglesia. Y también dice Pablo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El clásico saludo de Pablo, gracia y paz. Primero tiene que haber gracia para que venga la paz. Gracia quiere decir que cuando usted es perdonado y yo soy perdonado por el Señor, hicimos las paces con el Señor, allí alcanzamos paz de Dios en nuestros corazones. Es imposible encontrar paz sin Cristo, tanto que hoy se habla de paz y de paz. Cristo es el príncipe de la paz. Cristo primero quiere establecer la paz en nuestros corazones, pero esa paz viene cuando Él perdona nuestros pecados, pero Él perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos, venimos a Él y reconocemos que necesitamos su salvación. Dice Pablo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, dice Pablo. Él se goza porque esta gente, desde el primer día que escuchó la palabra, se mantuvo firme y esta iglesia fue creciendo. Y dice que ellos tienen comunión con Cristo, con el mensaje de Cristo, están unidos al Señor por medio de la palabra. Y dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Allí el Señor comenzó su obra en aquella gente y en nosotros. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, como ya dijimos en el comienzo y como ustedes ya saben. Y Dios va a continuar con ese plan. Lo único que tenemos que estar dispuestos a que Dios obre en nuestra vida y acomode nuestro andar. Por eso tenemos que estar cerquita del Señor, con los oídos bien abiertos, porque Dios quiere hacer la obra a través de nosotros. Es lo único que nos pide, que tengamos fe. La fe trae el amor y el amor trae la obediencia. Las tres cosas van juntas. Nosotros obedecemos a Dios por amor, por fe, porque Él nos amó primero. Y Dios desea esto de nosotros, que tengamos fe, amor, y eso trae obediencia. Muchas veces somos, como se le dijo al rey David en el Salmo 32, no seas como el caballo, como el muslo, que hay que ponerte freno o cabestro, porque si no, no se pueden acercarse a ti. ¿Cuántas veces somos testarudos y Dios tiene que sacudirnos fuerte con una prueba fuerte
para que reaccionemos y no sigamos en nuestro error. Cristo quiere comenzar, que ya comenzó la obra en ti y la va a continuar. Él no te va a dejar tirado, pero tú y yo tenemos que poner nuestra parte de confiar en Él y estar dispuesto a obedecerle. Dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo dice: ustedes están unidos a mí en mi espíritu, y ustedes a través de sus oraciones me apoyan y me dan fuerza para que yo también siga haciendo la tarea que el Señor me ha encomendado. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Pablo dice que les ama con todo el corazón y que ora por ellos para que ellos crezcan en conocimiento, en sabiduría, para que ellos conozcan la voluntad de Dios y sean irreprensibles y sinceros, que haya transparencia en ellos siempre, que no pierdan esa pureza espiritual que ellos tenían, que siga aumentando para el día de Cristo, porque todos nosotros los creyentes vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Esto es para la iglesia, no para los perdidos. Todos nosotros vamos a tener que compadecer ante el Señor. El Señor va a arreglar todo lo que está mal en nuestra vida cuando Él se lleve su iglesia para el cielo. Y Él va a dar galardones no por la salvación. La salvación es un regalo de Dios. Los galardones son porque aquellos que trabajaron con amor, con entrega, con todas las fuerzas, son los que van a ser premiados por el Señor. Dice Pablo en otro lugar, que es Corintios, que algunos edifican con oro, con plata, piedras preciosas, pero otros edifican con madera, con heno y hojarasca. El Señor va a mirar nuestro corazón. Y dice Pablo que Él ora para que esta gente esté llena de frutos del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu, ustedes saben, se encuentra en Gálatas 5, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio, misericordia, fe. Todos esos frutos, que es un fruto solo, nacen del Espíritu Santo y nosotros tenemos que cultivarlos para que den aún más fruto. Dice Pablo en el versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo dice: hermano, yo estoy preso por causa del Evangelio, no estoy preso por malhechor, sino que estoy preso porque prediqué el Evangelio de Cristo. Los judíos se opusieron allí en Jerusalén. La guardia romana tuvo que colocar a Pablo en un calabozo para que no mataran a Pablo, porque los judíos querían matar a Pablo por predicar a Cristo. Y entonces Dios guarda a Pablo a través de un calabozo, y Pablo en cierto momento tiene que apelar a César, y entonces es llevado a Roma. Pero este es el propósito de Dios, porque el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: Pablo, así como diste testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques ante reyes y magistrados y vayas a Roma a dar testimonio de mí. Y vemos que en el tiempo que Pablo estuvo preso, le predicó a magistrados, a hombres importantes como Félix, Festo y otros más. Les predicó el Evangelio
para que ellos se convirtieran a Cristo, y Pablo siempre dio testimonio del Señor a todos aquellos que se le presentaban por delante. Ahora Pablo estaba esperando que César le llamara. Dice que de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo estaba atado las 24 horas encadenado a un soldado del pretorio. El pretorio es un grupo de soldados que pertenece al César, es la guardia personal de César. Y él le predicaba a cada guardia, la guardia cambiaba cada 4 horas, y entonces le predicaba a este soldado que estaba encadenado, y tenía obligadamente que escuchar este soldado a Pablo. Pero pensamos que muchos se convirtieron a Cristo y comenzaron a predicar ellos mismos a sus familias el Evangelio. Y Pablo le predicaba a todos, porque Pablo estaba en una casa alquilada y allí estaba durante un tiempo predicando el Evangelio, esperando que César le llamara. Y dice Pablo que con su prisión otros hermanos se atrevieron a predicar a Cristo sin temor de ir a prisión, porque ellos tomaron el ejemplo del apóstol Pablo. Y dice Pablo en el versículo 15, algunos la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré, dice Pablo. Pablo tenía gente allí que era enemiga de Pablo, que incluso decían que él no era ningún apóstol, y tenían celo de Pablo, y querían competir con Pablo, y ellos tenían celo porque Pablo era un hombre que hablaba con firmeza, con autoridad, y lograba el objetivo de alcanzar gente por medio del Espíritu Santo, gente que se convertía, y estos querían hacer lo mismo. Tristemente vemos esta carrera desleal que se da entre congregaciones, donde uno critica al otro y el otro critica al otro, y lo vemos en internet, todo el mundo se pasa el cepillo. Y nosotros muchas veces quisimos caer en esa tentación de criticar, y el Señor nos enseñó, enciende la luz, y cuando tú enciendes la luz, las tinieblas se disipan. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando predicamos a Cristo, lo demás se va acomodando solo, y el que realmente ama al Señor va a escuchar el mensaje y va a desechar el resto que no viene del Señor. Hay gente que predica por conveniencia, lo dice la Biblia, por la lana, como dice la Biblia. Hay gente que predica porque le gusta ser nombrada, ser popular, tener muchas entradas en los videos. Y entonces el Señor un día le va a decir lo que ya dijimos el otro día: no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de Dios, sino el que hace la voluntad del Padre. Y mucha gente le va a decir: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre predicamos. Y Él le va a decir: no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto está en Mateo 7. Y ustedes mediten que el Señor está reprendiendo a esta gente no por lo que hacía, sino por la intención de su corazón, porque el Señor no les conocía, porque ellos estaban haciendo las cosas a su manera, fuera de la voluntad de Dios. El Señor no va a mirar lo que hagas tú, si es mucho o poco, sino va a mirar con qué intención tú estás haciendo esas cosas. Y por eso le decimos al Señor cada día: Señor,
que todo lo que hagamos, sea poquitito o mucho, sea para la gloria de tu nombre. Y tenemos el temor de no hacer nada que no sea para la gloria de Dios. Siempre le decimos a Jesús: Señor, queremos simplemente recoger contigo. Y aunque usted haga poquito, usted coloque todo en las manos del Señor y dígale: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo diga? ¿A quién debo ir para predicarle? Y si hacemos todo para la gloria del Señor, porque amamos al Señor y amamos al que está perdido, sabiendo que agradamos a Cristo cuando hacemos su voluntad. Y continuando con esta narración de Pablo en el capítulo 1, a los Filipenses dice, versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará para mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo está diciendo en el versículo 19 y 20 de que él está esperando que Nerón le llame, y él está esperando que el Señor le dé fuerzas, y él le pide a los hermanos que oren por él, para que el Evangelio de Cristo no sea avergonzado, y él no sienta temor ni vergüenza de hablarle a Nerón de Cristo. Y según tengo entendido, allí Nerón, que es el César de turno, le llama, y como ve que no hay nada digno de muerte, lo deja, aunque Nerón era un hombre implacable, lo deja libre por un tiempo, pero luego de 2 años lo vuelve a hacer arrestar, y entonces luego lo hace sacrificar. Pero en esta oportunidad Pablo, que está escribiendo esta carta, está diciendo: yo no sé cómo me va a ir delante del César, sea que muera o que viva, todo sea para la gloria de Cristo, porque para mí el vivir es Cristo. Si yo sigo vivo, voy a seguir haciendo lo que el Señor me mande, y si yo muero voy a ganar, porque voy a estar con el Señor. Dice Pablo: para mí, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo dice en otras palabras: yo quiero irme, pero considero que si quedarme con vida va a resultar en beneficio de la obra de Cristo, me voy a quedar, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiando en esto sé que me quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez en vosotros. Pablo está diciendo que él presiente y siente de que él va a salir en cierta forma victorioso de esta entrevista del César. Y dice Pablo que él fue librado de la boca del león. Seguramente era César, un hombre implacable, que él decretó que todo aquel que no reconociera a César como un dios sería ejecutado, y aquellos que siguieran a Cristo serían ejecutados. Y Pablo no sabía en qué iba a terminar todo esto, pero él presentía de parte del Señor que él iba a permanecer un tiempo más con la iglesia predicando el Evangelio, y es lo que le está diciendo en el versículo 25, que él confía que va a quedar un tiempo más para que el nombre de Cristo sea exaltado en todas las iglesias y también en los que no son creyentes. Pablo, entonces, resumiendo, tiene un encuentro con el César le deja libre por un tiempo, creo que fueron 2 años, y luego lo hace prender, llevar de nuevo a Roma, y allí lo hace ejecutar.
Es el tiempo que Dios le concedió para que Pablo afirme las iglesias, para que afine todo el trabajo que quedaba pendiente, y luego el Señor lo iba a llevar con él para que Pablo entrara en el descanso del Señor. Dice en el versículo 27, solamente que os comportáis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Aquí Pablo está diciendo que ellos se mantengan firmes en el Evangelio y que no se dejen amedrentar por aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo, que estos están actuando así para su propia perdición. Como dice Pablo en una de las cartas, que muchos son olor de muerte para muerte y otros son olor a vida para vida, y estos somos los creyentes que olemos a Cristo, y que esta gente que se oponía al Evangelio ya es condenada, va a ser condenada, y que ellos no se desanimen ni se aparten un punto ni una coma del Evangelio, que sigan adelante, y ellos fueron escogidos para creer en Cristo y para sufrir por causa de Cristo. El cristiano va a pasar momentos de paz y de bonanza y de bendición, pero van a venir momentos de lucha, de prueba, de persecución, y dice el Señor que tenemos que estar firmes con toda la armadura de Dios puesta para resistir el día malo, porque algunas pruebas van a venir porque a veces estamos haciendo mal las cosas. Entonces cuando usted está en prueba y yo estoy en prueba, digo, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? ¿Hay algo que yo estoy haciendo mal y no me estoy dando cuenta? Y si siento paz en mi corazón, me doy cuenta de que lo que está sucediendo es un ataque del diablo. Entonces comienzo a alabar a Dios y a adorar a Dios, y entonces el Señor me da fuerzas para resistir todo aquello que yo no puedo resistir con mis fuerzas. Él me da esas fuerzas para enfrentar al enemigo. Y entonces esta iglesia fue llamada a sufrir, y usted y yo somos llamados a pasar persecución. Y si usted va allí al libro de los Hechos de los Apóstoles, Juan y Pedro fueron azotados porque ellos tenían la consigna de predicar el Evangelio de Cristo y no callarse. Le habían ordenado que no predicaran más en el nombre de Cristo, y ellos dijeron que de ninguna manera, que ellos iban a obedecer a Dios, no al hombre. Entonces decidieron azotarle, y ellos salieron felices porque fueron dignos de padecer persecución por causa de Cristo. Porque Dios en las pruebas fortalece nuestra fe, Dios en las pruebas nos enseña quién es Él y lo que Él puede hacer, y Dios en la prueba le muestra al inconverso lo que Dios hace en sus hijos. Y hay gente que va a decir sin que tú te enteres, pero este tipo o esta mujer tiene 1000 problemas, pero siempre está confiando en Dios, siempre está cantándole a Dios, siempre está yendo a la iglesia. Esta mujer o este hombre, a pesar de todo lo que está viviendo, tiene fe en su Dios, y eso le va a mover el piso a aquellos que te están viendo de afuera. Cuando vengan los problemas y dificultades, vamos a orar, como dice Santiago, si estamos tristes, y vamos a cantarle al Señor en todo momento,
Vamos a adorar al Señor, y cuando usted canta al Señor y le adora con todo el corazón, pensando lo que está cantando, entonces viene el Espíritu Santo y comienza a disipar las tinieblas. Resumiendo este capítulo 1, y vamos a quedarnos aquí, Pablo le dice a la gente: yo estoy preso, pero el Evangelio no está preso. En vez de la gente fortalecer a Pablo, Pablo fortalecía a la gente que estaba en libertad, porque Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Él se mantenía cerca del Señor, y al estar cerca del Señor uno está lleno del fuego y de la luz de Jesucristo. Cristo dice que guardemos los mandamientos. Guardar no es solo obedecer, sino amar los mandamientos de Dios. Y lo único que Dios nos pide en todos esos mandamientos, que le amemos y que confiemos en Él. Que si Él dice, ve para allá, vamos para allá. Y si nos dice, ven para acá, vengamos para acá. Eso no se aprende de un día para el otro, pero sí de a poquito lo vamos aprendiendo. Querido hermano, Dios te bendice en este día, te llena de su Espíritu Santo. Dios quiere que tú seas un instrumento en sus manos de bendición, tú y tu familia. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, la semana que viene, donde vamos a continuar con esta carta, y capaz que la terminamos y sentimos en nuestro corazón hacer la carta del apóstol Pablo a los Colosenses y luego ir al Antiguo Testamento, si Dios nos permite, ¿no? Y hacer el primer libro de la Biblia, Génesis, que es lo que sentimos en nuestro corazón. Vamos a meditar en ese libro de Génesis para ver lo que Dios tiene para enseñarnos en este tiempo que estamos viviendo hoy. Es el primer libro de la Biblia donde habla de los comienzos, del principio de todas las cosas, y allí vamos a aprender cosas nuevas. Aunque hayamos leído 1000 veces el libro, Dios siempre nos sorprende con algo nuevo. Que Dios te bendiga ricamente. Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Bendiciones para todos ustedes. Caminando en la fe, un espacio donde meditamos en la palabra de Dios en forma muy sencilla, con la sana doctrina, para seguir creciendo en este camino de la fe y conocer este legado de amor que Dios nos ha dado a través de su palabra, la Biblia.